Soy Tomás Lorenzo y te invito a descubrir un oasis biológico de la península ibérica, fruto del saber de su gente, reflejado en esta leyenda celta que aún nos enseña a cuidar lo que vemos y lo que no. Además, debería de llamársele también el país de las fuentes, porque es que hay muy pocos sitios donde haya tantas fuentes. 80 fuentes y cada una con su nombre, y aprovechada al máximo, desde luego fue gloriosa. La época preindustrial fue gloriosa. Fuente del Chamazo, fuente del Rodaco de Rafael, fuente del Sardonal, fuente de Matacocos, usada en su día para refrescar las bebidas del bar, fuente de la Chameirona, fuente de Valdelasmoras, arroyo de Valdelasmoras, fuente del Prado de Celestino y Demetrio, fuente de los Carrezales, fuente de los Conforcones, fuente del Xurbial, el Fontanalín. Impresionante. Es increíble. ¿Cuánta agua? Es increíble. ¿Cuánta agua? Y cada uno tiene su nombre como... Sí. Pero nombres bellísimos. 80 fuentes y cada una con su nombre, y aprovechada al máximo. Tu sierpe. Esto lo tallaste tú, ¿no? Pues ahora vamos hacia la reguera de la Sierpe, que está a 1 hora de aquí, y ahí nos contarás la historia. Voy a contaros la historia que hoy se tiene por leyenda de la reguera La Sierpe. Es una historia que ocurrió hace muchísimo tiempo, tanto tiempo que lo que hoy consideramos que es una leyenda realmente fue verdad, en su día fue verdad, y se fue transmitiendo de generación en generación, boca a boca, hasta nuestros días. La historia ocurrió en un monte de Matalavilla que se llama La Cuba. Además, en concreto, en una reguera que mira al norte que se llama la reguera La Sierpe. Por la reguera La Sierpe subían dos mozos buscando algún tipo de madera, seguramente alguna pieza en concreto especial que sería necesaria para alguno de los artículos de labranza que se usaban frecuentemente en el pueblo. Y estaban ya bastante altos en la reguera cuando de pronto se les apareció una mujer hermosa, de largos cabellos rubios, ojos verdes, una preciosa mujeruca. Ellos le preguntaron: ¿qué haces aquí? A lo que ella les contestó: veréis, soy víctima de un encantamiento. Y tal día como hoy podríamos conseguir salir de ese encantamiento, para lo cual tendríais que ayudarme. Vuestra ayuda es sencilla, solamente tenéis que dejarme una prenda, como una gorra, o incluso, en último caso, un simple escupo me bastaría. Y además quiero aclararos que en caso de que me dejéis esa prenda, yo me convertiré en serpiente y bufaré y meteré mucho ruido, pero vosotros no tenéis por qué asustaros, porque a vosotros no os voy a hacer nada. Entonces los mozos, al oír lo de la serpiente y el ruido, parece ser que no lo pudieron asumir y salieron poco menos que corriendo. Y allí se quedó ella, presa del encantamiento,
melancólica, diciendo para sus adentros: «Ay, Montefurao, ¿quién te pasará?». Y así, poco a poco, se fue sumiendo reguera abajo en dirección al Sil, esperando llegar un día a Montefurao. Debería de llamársele también el país de las fuentes, porque es que hay muy pocos sitios donde haya tantas fuentes. En el recorrido que hago yo del libro de toponimia, he tenido el detalle de también recopilar las fuentes y señalarlas en el mapa, y en el término municipal de mi pueblo han salido 80 fuentes y cada una con su nombre, y aprovechada al máximo, desde luego fue gloriosa. La época preindustrial fue gloriosa. entonces ahora por la parte más fina lo sacamos. No, hostia, qué pasada. ¡Qué bueno! ¡Hostia! Pues esto es un roncón, macho, lo hacían los niños.